Yo soy Madelina Hernández y voy a presentar una presentación de parte del Instituto de Trauma de Arizona que se llama Tranquilizando el Dragón. Vamos a empezar. Si tienes preguntas o quieres más información sobre una presentación completa o un entrenamiento de certificación, por favor apunte la información de contacto que ves, mi correo electrónico y mi número de teléfono. Y te puedes poner en comunicación con nosotros y gustaría tener una conversación con ustedes y darles un poco más de información. Vamos a empezar con la introducción. ¿Quién soy yo? Ya como mencioné, yo soy Madelina Hernández. Soy una enlace comunitaria para un distrito de escuelas públicas aquí en Arizona y también soy una maestra de yoga certificada y una entrenadora personal. Y ahorita estoy trabajando y haciendo un poco de trabajo con el Instituto de Arizona de Trauma sobre presentando crianza informada por el trauma y cómo se ve. Y ese es el segundo punto y el tema de cual nosotros vamos a hablar hoy. ¿Qué es el trauma informada o la crianza informada por el trauma y cómo se parece en diferentes espacios? Cómo nosotros podemos empezar teniendo esta conversación y ojalá podemos lograr unas nuevas definiciones de qué es el trauma y podemos tener una conversación un poco menos tradicional y un poco más basado en los tiempos hoy en día y cómo se parece el trauma hoy en día y cómo nosotros podemos trabajar con las personas que han pasado por un poco de adversidades en su vida. Aquí tenemos el resumen del entrenamiento. Vamos a estar hablando sobre el estado del cuerpo y el sistema nervioso, el sistema de amenazas, el proceso de excitación y cómo todo eso influye en nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y nuestra emoción. Vamos a mencionar unos datos de las experiencias adversas de la infancia y cómo eso también influye en nuestra vida como adultos. Y últimamente también vamos a hablar y tener una conversación sobre, ya que tenemos esta información, ¿qué podemos hacer con esta información? Nuestra llamada de acción de parte de nuestra organización, nuestro instituto aquí en Arizona con AZTI. Y vamos a empezar. Quiero empezar con definiendo de nuevo qué es el trauma. Creo que tradicionalmente nosotros hemos entendido el trauma como eventos grandes, quizás desastres naturales, violencia interpersonal masiva, incidentes domésticos o accidentes de carro. También podemos definir el trauma como violación y agresión sexual, asalto físico, batería familiar o de la pareja, quizás algo que pasa en guerra, abuso infantil, tortura, exposición de trabajadores de emergencia también. Todo esto tradicionalmente puede ser una definición o la manera que nosotros podemos definir el trauma. Pero algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es, dos personas pueden pasar por el mismo evento, un evento traumático o un evento adverso, pero los afectos que una persona tiene no son los mismos. La manera en cual un evento traumático afecta a una persona no es lo mismo. Entonces, pensando en eso, en si un evento traumático le pasa a dos personas y los efectos son diferentes, ¿es trauma para las dos personas? ¿O es posible que quizás un evento traumático puede ser más traumático y más adverso y afecta a una persona más que la otra? Y vamos a hablar sobre cómo pasa eso y por qué, pero ahorita nomás enfocando en la definición tradicional del trauma. Y por qué nosotros tenemos un problema con a veces las maneras tradicionales en cual nosotros definamos el trauma. Porque aunque estos eventos sí se pueden parecer traumáticos, no afectan a todas las personas en la misma manera.
Otro problema que nosotros tenemos con la definición de trauma es que dependiendo en a quién le preguntas sobre la definición o a quién le preguntas para que te define la palabra trauma, te van a decir una definición diferente. Para médicos en salas de emergencia, se define como un insulto o una herida al cuerpo físico. Para los expertos centrados al apego, es una falta de proporcionar un entorno con conexión segura. Para los expertos centrados en el desarrollo, es una exposición constante o repetida a la adversa durante el desarrollo juvenil. Y últimamente para psiquiatras y profesionales de la salud mental es una colección de síntomas emocionales, conductales y cognitivos relacionados a un evento significativo. Entonces, como les estoy explicando, es una definición diferente dependiendo a cuál profesional le preguntas. Un doctor médico te va a hacer una definición completamente diferente de trauma que un psiquiatra o, como mencioné, un experto centrado en el desarrollo. Es algo diferente para cada persona y esto para nosotros tradicionalmente presenta un problema, que nosotros no tenemos una definición solidificada en cuál es el trauma y cómo se parece hoy en día. Y nosotros queremos pasar un poco de tiempo nomás explicando qué pasa cuando nuestro cuerpo pasa por el trauma. Cómo nosotros podemos entender el trauma en una manera diferente, no nomás enfocada en el evento actual que pasa. Y pues, ¿qué necesariamente pasa en el cuerpo cuando nosotros estamos pasando por trauma? Primeramente, el trauma activa nuestro sistema nervioso central. Cuando nosotros pasamos por un evento o un estrés, un tipo de adverso, nuestro sistema nervioso central se activa automáticamente. Y en esa activación, nuestro cuerpo se empieza a procesar esas adversas, ese trauma, y se desequilibra. Y el sistema nervioso autónomo comienza a activar procesos de autocorrección, autocuración, adaptación o mitigación. Y estas cosas en nuestro cuerpo pasa automáticamente cuando nosotros pasamos por un evento traumático, sin nosotros querer o sin querer. Esto es el proceso natural que pasa cuando nosotros nos enfrentamos con un tipo de estrés. Nuestro sistema nervioso central se prende, se activa y nosotros tenemos que empezar el proceso de curar nuestros cuerpos, de poder entrar de un estado regulado y un estado tranquilo de nuevo, ¿verdad? Nuestro cuerpo va a hacer todo lo posible para que nosotros nos podamos tranquilizar de nuevo. Eso es lo que pasa naturalmente con nuestro cuerpo. ¿Y qué es este sistema de balance, este sistema nervioso autónomo? ¿Qué es lo que hace para nuestro cuerpo? Aquí tenemos unos ejemplos. Regula los procesos corporales, funciona automáticamente sin el esfuerzo consciente de una persona, entonces nosotros no tenemos la opción de prender o apagar nuestro sistema nervioso autónomo. Y cuando nuestro sistema nervioso autónomo está fuera de balance, produce dos reacciones, una reacción adaptativa o una reacción mitigativa. Y en el cuerpo esto es lo que inicia nuestro proceso de curación. Los síntomas de comportamiento también es un resultado del uso exceso de nuestro sistema de respuesta de amenazas o de nosotros enfrentarnos con un estrés constante. Estos son todos los procesos en cual nosotros pasamos cuando nuestro sistema se trata de entrar en un estado de balance de nuevo. Entonces, cuando nuestro sistema nervioso autónomo está prendido, nosotros estamos tratando de regular los procesos corporales, quizás estamos entrando en una reacción adaptiva o mitigativa, o quizás estamos pasando por las consecuencias de unos comportamientos que nosotros hemos tenido o hemos visto en nuestros clientes también. Pero una cosa importante que mencionar, y la cosa más importante que mencionar es, este sistema de balance es
autónomo, es automático. Nosotros no tenemos el esfuerzo de querer aprender o apagar nuestras reacciones cuando nosotros nos enfrentamos con este estrés. Cuando el sistema de respuestas de amenaza se prende, nuestro cuerpo automáticamente va a reaccionar en la manera en cual nuestro cuerpo piensa que nosotros necesitamos para regularlos de nuevo. Y pues, ¿qué pasa cuando este sistema se prende? ¿Qué está pasando con el cuerpo? Nosotros estamos entrando en un sistema caliente, nuestro sistema simpático. Vas a notar diferentes cosas en el cuerpo. Quizás tus músculos se contraen un poco más, se puede acelerar tu corazón, tus vasos signos se construyen y se aumenta la presión de sangre en tu cuerpo. Quizás tus manos o tus pies se convierten fríos o te dan dolores, hasta dolores de cabeza. Estos son todos signos que nuestro cuerpo nos da a nosotros para dejarnos saber en cuál sistema estamos. Entonces, estos son todos signos que nosotros podemos esperar de nuestro cuerpo cuando estamos en un sistema caliente, cuando nuestro sistema simpático está prendido. Y aparte de los signos que nuestro cuerpo nos está dando, entonces aparte de los pies o las manos quizás frías, aparte de la aceleración de nuestro corazón o quizás hasta el dolor de cabeza. Aparte de todo eso, nuestro cuerpo también se afecta por las emociones, por nuestros pensamientos y hasta nuestro comportamiento cambia. Todo cambia en nuestro cuerpo cuando el estado de nosotros cambia y nosotros entramos en un estado de desregulación. Y pues hablamos sobre eso un poquito. La naturaleza de nuestro sistema simpático, la naturaleza de nuestro sistema caliente. ¿Qué se parece cuando nosotros estamos en un sistema caliente? Por ejemplo, vamos a hablar sobre cuando tú peleas con tu pareja y estás enfrentada con una situación donde quizás no sacaron la basura o quizás tu pareja se le olvidó recoger algo en la tienda que tú verdaderamente necesitabas para cocinar o nomás para tranquilizarte para la tarde y se le olvidó. Cuando tú estás enojada o cuando tu cuerpo empieza a entrar a este estado, a este sistema caliente, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que es un buen tiempo para ustedes reflexionar en sí mismos y tratar de tener entendimiento de tu pareja? ¿O pasa algo más? Quizás pasa los signos donde tú no escuchas lo que está diciendo tu pareja. O quizás no eres muy simpático, no puedes entender por cómo se le olvidó o la única cosa que te importa a ti es tus emociones, tus pensamientos y tu comportamiento. ¿Cómo te sientes tú en ese instante? Va a ser inmensamente difícil para que tú en un estado de enojo te pares a pensar cómo tus acciones están afectando a la gente alrededor tuyo. Y en este instante específico, cómo tus acciones están afectando a tu pareja en ese momento. No te importa cómo está afectando a tu pareja. La mera verdad, la única cosa que te importa es que tú estás enojada en ese momento o enojado en ese momento. Lo que sea la situación también. Mientras se le olvidó algo, puede ser algo un poco más serio. Es nomás reflexionando, entrando en ese estado. Si tú puedes pensar cuando tú has estado en ese lugar con tu pareja, ¿has parado a reflexionar en ti mismo o paras a pensar sobre las consecuencias? No, eso es no lo que pasa. La única cosa que importa es tu punto y cómo vas a comunicar tu punto a tu pareja en ese momento. Y a veces te da consecuencias hasta más negativas y es muy difícil alcanzar una solución positiva, pero esta es la naturaleza de nuestro sistema simpático. Eso es lo que debería de pasar en nuestro cuerpo cuando nosotros estamos pasando por un estado en cual nuestro sistema está en un estado caliente. Otro ejemplo.
¿Cuántos de ustedes han jugado o participado en deportes en tu vida? Quizás el básquetbol, quizás el fútbol o cualquier deporte, lo que sea. En este ejemplo vamos a decir que es béisbol. Y estás en medio de un juego y pensando en cómo te enfocas durante el deporte, durante el juego, enfocándote y tratando de llegar a ese lugar en tus pensamientos cuando tú estás pasando por un juego. ¿Tú crees que es un buen momento para pensar sobre tu futuro o empezar a planear quizás tu retiro? Quizás no. Para un coach es inmensamente importante que un jugador en medio de un juego esté enfocado en lo que está pasando en el momento y no tratando de planear el futuro o reflexionar en el pasado. Lo que importa es ese momento específico. Entonces, para un atleta o si tú estás jugando un deporte, tu sistema está un poco caliente, tú estás en un estrés, tienes la adrenalina en tu cuerpo y no es un buen momento para que tú estés pensando en algo más de lo que está pasando en el presente, de algo más de ese juego. Es la única cosa que importa en ese momento. Entonces, pensando de nuevo, regresando a la naturaleza de nuestro sistema simpático. Esas son las cosas importantes que nosotros tenemos que pensar es cuando nuestro cuerpo está en estos estados, nuestros comportamientos a veces, aunque bien o malos, son completamente naturales. Y un ejemplo en cual nosotros podemos, otro ejemplo que nosotros también podemos hablar es sobre cuando ustedes quizás han tenido una oportunidad de hacer algo divertido, quizás con tus amigos, en viajes o yo tengo un ejemplo cuando yo estaba en la high school y era el día donde todos los seniors decidieron de no ir a la escuela y jugamos hockey. Nosotros salimos y nos fuimos a una playa y había muchas piedras allí y todos estaban brincando de las piedras y entrando al agua, que quedaba como 5 o 10 pies, quizás más, quizás no recuerdo bien. Pero estaba alto, suficiente alto para que cuando yo brinqué no salté bien y cuando impacté con la agua, pataleé mis pies y el impacto fue directamente con mi espalda. Ese verano tenía que empezar terapia física y pues en ese momento no era, no era un buen momento para que yo empezara a pensar sobre el futuro o las consecuencias de mi comportamiento o las consecuencias de quizás mis emociones y mis pensamientos no eran algo en cual yo debería de depender en ese momento. No era un buen momento para mí. Todo ese verano yo lo sentí y pues la mera verdad, mi cuerpo estaba en un sistema caliente. Mis pensamientos, mis emociones, mis comportamientos, todo estaba involucrado en esa oportunidad de yo divertirme. Y pues no estaba pensando en algo más. Y pues les pregunto a ustedes que piensen en esas situaciones, diferentes situaciones que ustedes han pasado en su vida donde no han pensado sobre el futuro, no han pensado sobre el pasado o las consecuencias de diferentes cosas, pero sin diferentes situaciones donde tu sistema está caliente y la naturaleza de nuestro sistema simpático no está bien o no está mal, nomás es orgánico y natural y esas son las cosas que nuestro sistema debería de estar haciendo en ese momento, cuando estés peleando con tu pareja, cuando estás divirtiéndote con tus amigos o cuando estás jugando deportes, diferentes situaciones en cual nosotros pasamos, en cual nos enfrentamos con un tipo de estrés y nuestro cuerpo nomás reacciona automáticamente sin nosotros pensar. Y sin dándole identificación del comportamiento siendo malo o bueno, o los pensamientos siendo malos o buenos, o hasta las emociones siendo malos o buenos. Nomás estos son los procesos naturales en cual nuestro cuerpo pasa.
Y pues si esto es algo natural, si estos son estados en cual nuestro cuerpo debería de estar, ¿cómo se crea el trauma? ¿Cómo necesariamente nosotros o una persona viene a pasar por un evento, un estrés, un adverso y tener unas consecuencias que verdaderamente son traumáticas o sus emociones, pensamientos o comportamientos se involucran en consecuencias negativas y es un ciclo difícil que salir. Y vamos a hablar en cómo se crea el trauma un poquito. Todos de nosotros tenemos una gama de tolerancia. Tenemos un base, un punto de origen donde nosotros podemos empezar. Y luego tenemos una gama superior de tolerancia. Y en medio, en todo en este espacio que nosotros tenemos en medio, donde está la flechita, hay cosas que nos pasan, que siguen pasando todos los días, que empezamos en nuestro base, pero cuando estas cosas van pasando, nosotros vamos subiendo nuestra gama superior de tolerancia, hasta cuando últimamente ya llegamos al punto cuando no podemos tolerar más. Y nosotros podemos funcionar normalmente y estreses, situaciones adversos o situaciones a veces traumáticas, nosotros tenemos la capacidad de poder tolerar y poder procesar eso en una manera saludable, pero mientras nosotros estamos entre medio de nuestra base y nuestra gama superior de tolerancia. El trauma empieza a empezar cuando nosotros estamos superando esa gama y vamos siguiendo superando esa gama. Y llegamos a un punto, un nivel, cuando nosotros ya no podemos procesar las cosas en una manera saludable y nomás pasamos nuestra vida en esa gama superior de tolerancia, tratando de procesar la vida, tratando de procesar diferentes cosas, pero siempre estando a la gama superior, ya pasando esa gama. ¿Y pues qué se parece? Aquí queremos tomar el ejemplo del vaso de martini como diferentes situaciones adversas o diferentes estreses o eventos traumáticos que nos pasan. Y quizás tenemos un vaso de martini, y 2, y 3, y 4, y 5. ¿Y qué empieza a pasar cuando nosotros tenemos aumentados cantidades de adversidad en nuestra vida? Nosotros vamos creciendo nuestro Hulk. Nosotros estamos saliendo de un estado de tranquilidad y vamos de la persona que siempre somos, que en este ejemplo podemos decir que es Bruce Banner, pero paramos de ser Bruce Banner y empezamos a ser Hulk. Porque nosotros estamos superando esa gama de tolerancia, estamos enfrentándonos con diferentes estreses que nosotros no podemos procesar en una manera saludable. Ya estamos pasado de nuestro punto de origen, estamos pasado de nuestra gama de tolerancia y para un cuerpo procesar un evento traumático nos tarda como 24 a 48 horas. Y vamos a decir, por ejemplo, si tenemos una persona que pasa por un evento o un estrés, primera cosa en la mañana, cuando se levanta. Y quizás vamos a decir que se enfrenta con otro estrés cuando llega a la escuela o al trabajo. Y cuando sigue su día, quizás 3 cosas más pasan en la escuela o en el trabajo donde están. Estas ya son que 5 situaciones adversas o 5 estreses que esa persona está pasando en la duración de a veces 7 o 8 horas. Y si nuestro cuerpo tarda 24 o 48 horas para procesar un evento adverso, entonces, ¿qué le está pasando a estas personas que están pasando por eventos adversos en un tiempo, un punto de tiempo tan pequeño? Ellos siempre están en esa gama superior de tolerancia y lo que pasa en nuestro cuerpo es nuestras composiciones empiezan a cambiar. Nuestro cuerpo empieza a cambiar, los genéticos empiezan a cambiar
y siempre estamos en un estado caliente. Nuestro cuerpo permanentemente está en nuestro sistema simpático, donde no estamos reflexionando en sí mismos, no estamos pensando en las consecuencias de nuestros comportamientos, no estamos planeando para el futuro. Estas cosas ya se convierten en algo muy difícil para nosotros poder hacer o poder tener la capacidad para hacer cuando estamos pasando por ciertas cosas adversas en un pequeño punto de tiempo. Y cuando nosotros pasamos por diferentes situaciones adversas, hay dos diferentes de reacciones que nosotros podemos tener. Podemos tener reacciones mitigativas o podemos tener reacciones adaptivas. Y para nosotros estas dos reacciones es nuestra manera para nuestro cuerpo autocurar lo que está pasando, autocurar nuestro estrés y tratar de entrar de nuevo a un estado de balance. Entonces, normalmente estos comportamientos, estas reacciones van a pasar, pero cuando seguidamente nosotros estamos superando la gama de tolerancia, el cuerpo comienza a descomponerse debido al sistema simpático que se está utilizando en exceso. Entonces, como les estoy explicando, unas situaciones de adversidad que están pasando por un punto pequeño de tiempo, nosotros ya estamos superando esa gama de tolerancia y estamos en un estado permanente donde estamos muy comparados al Hulk y no somos nuestras personas normales, no somos las personas que pueden tener flexibilidad en la manera que nosotros pensamos. No somos las personas que tienen paciencia, no somos las personas que pueden pensar en la manera que nosotros estamos afectando a las personas alrededor de nosotros. Estas capacidades ya no están a nuestro alcance, ya no tenemos esa capacidad y nosotros estamos funcionando de un estado permanentemente desregulado y pensando en nosotros, pensando quizás en los clientes que ustedes tienen, quizás miembros familiares o diferentes personas que ustedes conocen en sus vidas, que han pasado por inmensos cantidades de adversidad o estrés, que quizás no tienen esas capacidades, pero no es porque son personas malas o son personas buenas o diferentes cosas así, es porque su cuerpo siempre está en un estado permanentemente funcionando de su sistema caliente, sin alcance a las capacidades que quizás le tiene la manera de poder darle relaciones saludables en su vida. Entonces, como les mencioné, no es que nosotros tenemos que pensar en comportamientos o diferentes personas siendo malos o buenos. No es que el comportamiento es bueno o es malo. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad que lo que está pasando en el cuerpo con el comportamiento es algo quizás completamente natural de nuestras reacciones al estrés. El comportamiento molesto, desagradable y a veces ilegal, las emociones fuera de control y el pensamiento extraño con absolutamente correctas son absolutamente correctas cuando el cuerpo se encuentra en un estado de dominio del sistema simpático. Entonces, para una persona que está en su sistema caliente o su sistema simpático, no podemos esperar que tengan lógica o tengan razón, que aprenden o piensan o planifican, que viven con integridad o juicio moral. Esa autorreflexión o evaluación de sí mismo no son capacidades que nosotros podemos alcanzar cuando nuestro sistema simpático está dominante. Y deberemos de involucrar a otros mientras nosotros a veces podemos entrar a esos sistemas calientes. Y es importante que nosotros tenemos que mantener nuestras reacciones, nuestros comportamientos, nuestras emociones
calmadas y tranquilas y tranquilizando nuestro dragón. Porque si nosotros estamos fuera de control, si nosotros estamos en un estado de desregulación, y eso no es de lo que esté pasando alrededor, es completamente enfocado en lo que está pasando con nosotros. Y no las cosas que está pasando con nuestros clientes o quizás nuestros miembros familiares, nomás enfocándote en cómo tú te sientes, tranquilizando tus emociones, tus comportamientos, para que tú luego puedas ayudar a la otra gente, para que tú luego puedas tener esa capacidad de no solo practicar de las cosas que tú quieres enseñar, pero en una manera modelar el comportamiento, los pensamientos y las emociones que tú quieres que te enseñen tus miembros familiares, tus clientes, tu pareja o las personas alrededor, quizás las personas con cual trabajas. Es inmensamente importante ser el cambio que tú quieres ver en otras personas. Entonces, si tú no estás bajo de control, si tu sistema caliente es dominante o tu sistema simpático está en control, es inmensamente importante controlar tus comportamientos, tus pensamientos para poder luego ayudar a la gente que está alrededor tuyo, que también están sufriendo con sus dragones o también están teniendo los mismos esfuerzos tratando de tranquilizar sus dragones. Porque últimamente si nosotros no tenemos nuestros dragones tranquilizados, no les podemos preguntar a otras personas que tengan sus dragones tranquilizados. Y pues aquí tenemos un ejemplo del proceso de trauma y los estados diferentes en cual nuestro cuerpo entra. Podemos decir que todos empezamos en un cerebro regulado. Podemos darle el nombre de Bruce Banner a ese cerebro integrado, regulado, que funciona bien, que tenemos capacidad a diferentes cosas en cual nosotros podemos mantener relaciones saludables. Pero también nosotros podemos entrar un estado desregulado. Todos tenemos esa capacidad de enfrentarnos con un tipo de estrés o una adversidad y entrar un estado de desregulación. Y le vamos a nombrar ese estado a nuestro Hulk Brain. Normalmente después de estar en un estado desregulado, nuestro cuerpo, como les digo, hace las cosas necesarias para que nosotros podamos autocurar y luego entrar de nuevo a un estado que está regulado. Le vamos a decir a ese cerebro, como les digo, es el Bruce Banner Brain. Entonces el proceso que nosotros normalmente pasamos es un estado de regulación a un estado de desregulación y luego entramos de nuevo a la regulación de nuevo. Y lo que normalmente pasa con nosotros es podemos pasar por cada estado en un tiempo normal. Como les digo, 44 a 48 horas nosotros podemos pasar por este proceso cuando estamos pasando por un evento traumático o estresante. Pero para una persona que ha pasado por diferentes adversas o diferentes estreses o eventos traumáticos, lo que normalmente pasa es tienen la tendencia de atorarse en ese estado de desregulación. Y se convierte inmensamente inmensamente difícil para que ellos puedan autocurar y empezar un estado de regulación de nuevo. Para ellos se tardan más de 48 horas y como les digo, hasta pueden llegar a un punto que permanentemente están en un estado de desregulación y las capacidades de un cerebro regulado no están al alcance. Entonces, pensando en clientes, diferentes personas en sus vidas, que quizás nota que por la mayoría de sus vidas o sus días están en un estado desregulado. Es porque han pasado esa gama, han pasado la superior de su gama de tolerancia
y el cuerpo ha cambiado genéticamente a un estado donde no tienen la capacidad de poder reflexionar y tener todas las capacidades del cerebro que nos ayuda a mantener relaciones saludables. Y pues, ¿cómo se parece cuando nuestro cerebro sí está bien integrado y nosotros tenemos las capacidades de mantener esas relaciones saludables en nuestras vidas? Tenemos el amígdala y tenemos el hipocampo. Y cuando nuestros cerebros están bien integrados, el hipocampo y la amígdala están funcionando juntos. Y eso vamos a hablar sobre las funciones de la amígdala y un poco sobre las funciones del hipocampo y tener una discusión sobre qué se parece, qué podemos esperar y también cuando el cerebro no está bien integrado, qué podemos esperar a ese punto también. Aquí tenemos el amígdala. Normalmente la amígdala proyecta negativos o cosas peligrosas en nuestras experiencias que nosotros hemos pasado al presente. También trae esas cosas a nuestro futuro. Entonces nos da la capacidad de nosotros poder pensar sobre diferentes cosas que nosotros hemos pasado que quizás eran peligrosos o negativos y pensar sobre cómo puede afectar nuestro presente o nuestro futuro. También nos da la capacidad de poder secuenciar nuestro tiempo y aumentar la reactividad emocional, cognitiva y de nuestro comportamiento para mejorar nuestras respuestas de supervivencia. Cuando nuestra amígdala es dominante, nuestra flexibilidad cognitiva se reduce, nuestras desacciones y alunizaciones se apoyan un poco más, nuestro procesamiento del motosensorial se quebra y nuestras funciones de la corteza prefrontal también se reprimen y la capacidad de distinguir nuestra intención de nuestros efectos también se reducen. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado caliente, nuestro amígdala está dominante y nosotros podemos esperar ver diferentes cosas como una persona no poder pensar sobre el futuro o no poder pensar en cómo diferentes situaciones peligrosas del pasado puede afectar su presente. No te puede decir la memoria muy bien, su secuencia memorial está un poco interrumpida y está más reactiva emocionalmente a diferentes cosas y nuestras capacidades cognitivas se reprimen y nosotros no tenemos tanta alcance a nuestros procesos de motor sensorial. Nuestro hipocampo crea elementos discretos o distintos en nuestra experiencia. Es necesario para nosotros verificar la realidad. Modifica y gobierna nuestra función de amígdala. También conecta regiones cerebrales separadas como parte de nuestra integración activa. Mejora nuestro funcionamiento cognitivo y el acceso de nuestro funcionamiento ejecutivo, y también mejora nuestra flexibilidad cognitiva. Entonces, cuando nosotros estamos en un sistema caliente, quizás el hipocampo está un poco reprimido y el amígdala está un poco más dominante. Y las cosas que nosotros podemos, y aquí tenemos los ejemplos de las cosas que nosotros podemos esperar de ver. Es importante saber que una persona que no tiene mucho acceso a su hipocampo en ese momento va a ser muy difícil para que ellos puedan distinguir diferentes experiencias en su vida, para que ellos puedan poder distinguir
la diferencia entre la realidad y a veces sus pensamientos y sus comportamientos y sus emociones se convierten en la realidad de esa persona, porque el hipocampo no tiene la capacidad de poder tener esos chequeos de realidad, de poder decirle o ayudar a una persona a procesar la diferencia de sí mismo y cómo se está sintiendo una persona a lo que está pasando alrededor y su realidad a ese momento. Entonces, también podemos esperar que una persona no tenga buena secuencia memorial también. Y la cognitiva flexibilidad, la flexibilidad de la cognitiva se convierte en algo que nosotros no tenemos en ese momento. Entonces, diciendo que la manera en cual nosotros podemos tener paciencia o entendimiento de los pensamientos de otras personas, esa capacidad ya no tenemos. La única cosa que nos importa a nosotros es la manera que nosotros nos pensamos, nosotros nos sentimos, nosotros estamos pensando y nosotros estamos comportando. Todo eso es correcto para nosotros si no tenemos la capacidad de poder entender cómo está afectando a las personas a nuestro alrededor. Entonces aquí tenemos un table que está en inglés, pero voy a pasar por los diferentes cuadritos con ustedes nomás para poder explicar el estado en cual nosotros tenemos que estar para que nosotros podamos influir cambio positivo en la vida de nosotros y en la vida de otras personas también. Como les digo, tenemos dos reacciones que nosotros podemos enseñar cuando nos enfrentamos con una situación estresante o una situación adversa, que es una reacción adaptiva o una reacción mitigativa. Cuando estamos en reacciones adaptivas, estamos en hyperarousal, y cuando estamos en reacciones mitigativas, estamos en hypoarousal. Aquí tenemos los diferentes ejemplos de comportamientos que podemos ver en cualquier reacción, que es uno o el otro. Cuando estamos en una reacción adaptivo o cuando alguien está en un estado adaptivo, puedes ver comportamientos como enojo, agresión, alguien siendo defensivo o reactivo, impulsivo. También es muy centrado en sí mismo, tiene muy pobre enfoque, no se puede estar atentivo o atentiva a las cosas que está pasando, quizás no pueden dormir, son súper ansiosos y quizás se pueden tardar en poder hablar o tener la capacidad de moverse en una manera física, y diferentes etapas en la vida también quizás no tienen la capacidad de poder desarrollar. Y esos son todas unos de los ejemplos, no todos de los ejemplos, pero uno de los ejemplos que nosotros podemos ver de comportamientos cuando alguien está en un estado adaptivo. Versus cuando alguien está en un estado mitigativo y estamos en el estado de hyperarousal. ¿Qué podemos ver cuando alguien está en ese estado? Y estos comportamientos están un poco diferentes que los comportamientos de las reacciones adaptivas. Con las reacciones adaptivas o el estado adaptivo puedes ver comportamientos un poco más agresivos, un poco más defensivos, pero con comportamientos mitigativos nosotros quizás vemos algo un poco más diferente. Una persona tiene más probabilidad de poder de aislarse a sí mismo de sus diferentes sistemas de apoyo. Emocionalmente no están allí, se desasocian con diferentes cosas, están muy distraídos. Aquí es donde podemos empezar a ver los diferentes adicciones que la gente puede crear. Quizás son un poco más compulsivos, sus comportamientos son un poco más compulsivos, tienen la probabilidad de querer quitarse la vida un poco más, y también es muy difícil para ellos poder tener
relación segura con diferentes personas. Entonces, dos reacciones que nosotros podemos tener al estrés, pero comportamientos completamente diferentes que nosotros enseñamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es el tiempo óptimo para nosotros poder influir cambio positivo en la vida de una persona? Pensando cuando una persona se está reaccionando de una manera adaptiva o una persona se está reaccionando en una manera adaptiva, ¿ustedes piensan que ese es un buen tiempo para poder trabajar con una persona? Cuando quizás ellos están enojados o agresivos o al otro lado están mitigativos y están desasociados con ustedes. Es cuando una persona está reaccionando al estrés o está reaccionando a diferentes cosas adversas en su vida, es bueno para nosotros reconocer que ese no es un buen momento para nosotros trabajar o hacer trabajo con una persona en cual nosotros estamos tratando de influir cambio positivo. Tenemos que reconocer que el único estado en cual nosotros vamos a influir o cambiar o tratar de implementar cambio positivo en la vida de una persona es cuando esa persona está balanceada, cuando esa persona está en un lugar donde te quiere escuchar, te puede escuchar. Y tiene la capacidad de poder reflexionar, poder planear para el futuro, tener diferentes balances emocionales en sus pensamientos, ser un poco más comunicativos con ustedes. Estos son los comportamientos que ustedes quieren ver cuando están tratando de implementar cambio positivo. Las reacciones adaptivas o las reacciones mitigativas, esos son estados donde una persona no está listo para ese cambio y no solo que no está listo, pero no tiene la capacidad de poder implementar ese cambio que tú quieres para ellos. La única manera, el único estado en cual tú vas a implementar un poco de cambio positivo va a ser cuando la persona está y solo está balanceada, porque ahí tienen la capacidad de reflexionar y evaluar sí mismos y saber y tratar y empezar de reconocer cómo ellos afectan a las personas alrededor suyos. Y cuando el cerebro no, hemos hablado sobre qué se parece cuando el cerebro no está integrado bien. Y estas son las diferentes cosas que nosotros podemos ver. El falta de equilibrio emocional o en control emocional, no poder pensar con claridad o controlar la realidad. Es muy difícil relacionarse con otros en una manera efectiva o saludable. Durante un tiempo prolongado. Es muy difícil para que ellos se puedan sentir silencios consigo mismos sin poder desasociarse. Entonces, si ellos están en un estado silencios para un punto de tiempo, empiezan a desconectar emocionalmente con sus pensamientos y aunque están ahí físicamente, mentalmente están en otro lugar. Entonces, ese es un signo que alguien no está bien integrado y también pueden tener dificultad con tratando de identificar diferentes sensaciones en sus cuerpos y es muy difícil para que ellos puedan leer señales sociales. Estas son todos diferentes ejemplos que nosotros podemos esperar de ver de una persona que tiene un cerebro que no está bien integrado. Pero ¿qué podemos hacer nosotros cuando nosotros notamos estos signos en otras personas? Mientras sean nuestros clientes, mientras sea nuestros miembros familiares o diferentes personas relacionadas a nuestra vida. ¿Qué nosotros podemos hacer cuando notamos estas cosas para que nosotros podamos asegurar que estamos haciendo todo lo posible para asegurar una relación saludable en nuestras vidas y las vidas de las personas en cual nosotros queremos tocar en una manera emocional, espiritual, profesional o diferentes cosas así?
Y por eso quiero hablar sobre la crianza informada por el trauma y cómo se parece y cómo nosotros podemos ofrecer eso a otra gente, mientras sea personas personales en nuestras vidas o personas profesionales en nuestra vida. Ese es un nuevo estilo de vida que nosotros tenemos que tomar para verdaderamente vivir una vida con integridad, en cual podemos ayudarles a otras gentes. Y la primera cosa en cual nosotros estamos hablando sobre la crianza informada por trauma es mantener las partes de nuestro cerebro bien integrados. Entonces, mientras nuestros clientes, nuestros hijos, nuestras parejas o las personas en nuestras vidas, mientras ellos están desregulados o quizás sus cerebros no están bien integrados, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que nosotros nos mantenemos en una manera integrada para poder ayudar a la gente en cual nosotros queremos ayudar. Y también queremos regular nuestras propias emociones, porque si nosotros no podemos controlar las emociones de sí mismos, no podemos controlar las emociones de las otras gentes. Tenemos que ser intencionales y no reactivos en nuestras vidas, tratar de planear para el futuro lo más posible, tener pasos y diferentes planes en cual nosotros implementamos para asegurar que nosotros siempre estamos en un estado balanceados. Tenemos que reconocer que cuando nosotros nos sentimos frustrados o irritados, porque eso pasa, eso es normal, como hablamos hace un poquito, son estados normales, reacciones normales de nuestro sistema de amenazas, ¿verdad? Esas reacciones. Pero no tiene nada que ver con las personas, no tiene que ver nada de ver con nosotros y el tipo de persona que nosotros somos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder regularnos y identificar nuestra frustración y tomar un poco de espacio cuando tenemos que hacer eso. Y también últimamente tenemos que ser el mensaje. Nosotros tenemos que modelar las cosas en cual nosotros estamos pidiendo de otra gente. Si nosotros estamos pidiendo tranquilidad, balance, paciencia, reflexión de otra gente, nosotros tenemos que tener esas mismas prácticas en nuestras vidas, porque no es justo pedirle a otra gente que hagan más que tú o que hagan cosas que ni tú en tu vida estás haciendo. Recordando que el trauma no es un gran evento, sino puede ser la acumulación de diferentes cosas y también puede ser un resultado de el cuerpo no tener suficiente tiempo de poder procesar los eventos adversos en sus vidas. Eso puede ser diferentes ejemplos como entornos caóticos, entornos agresivos, punitivos, quizás prácticas inconsistentes, o no tener estabilidad en la vida. Estos son diferentes eventos pequeños, diferentes estreses o situaciones adversas pequeñas en cual se pueden acumular, pero también tener el mismo afecto de un gran evento traumático, ¿verdad? Y reconociendo que la definición de trauma no es un gran evento, porque un gran evento puede afectar dos personas diferentes, que nosotros tenemos que redefinir la palabra trauma para nosotros y cómo nosotros queremos definir esa palabra. No nomás en una manera tradicional, pero también en una manera nueva donde nosotros estamos pensando en otras diferentes cosas que también nos puede afectar y tener adversos efectos en nuestra vida. Pensando que a veces los comportamientos que nosotros vemos, que nosotros pensamos que son malos, son comportamientos completamente normales y predictal al sistema en cual nosotros estamos. El comportamiento que una persona nos está enseñando solo es una prueba del sistema que está en uso.
Aquí tenemos otros ejemplos de otros quizás comportamientos que nosotros hemos pensado que son malos. Alguien siendo triste, impulsivo, distraído, pero de nuevo, reconociendo que estos son comportamientos completamente congruentes y completamente predictables para el estado del cuerpo. Es importante distinguir con cuál persona nosotros somos y con cuál persona nosotros estamos trabajando, reconociendo que para implementar cambio positivo en la vida de una persona, nosotros siempre tenemos que estar trabajando con el Hulk y no tratando de invitar o hacer cosas que irrita o trae el Hulk de una persona. Voy a pasar por estos slides porque estoy corta de tiempo, disculpa, pero como les digo, si ustedes están interesados en un entrenamiento completo con el Instituto de Arizona de Trauma, nosotros, por favor, apunten nuestro número de teléfono o correo electrónico para que se pueda poner en comunicación con nosotros y sería nuestro placer darles más información sobre eso. Y como ya he mencionado, la verdad terriblemente incómoda para todos nosotros es que a veces los comportamientos que nosotros hemos pensado que son malos o que son buenos son completamente normales. Y es que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para poder trabajar con el Bruce Banner Brain, un cerebro integrado y no la persona que está en un estado desregulado. Aquí están los diferentes comportamientos sociales que nosotros podemos ver cuando una persona está quizás en una reacción adaptiva o una reacción mitigativa. Para comportamientos agresivos, eso sería más para el estado adaptivo, y para comportamientos un poco más pasivos o cumplimientos, eso es prueba que el estado mitigativo o reacciones mitigativas están pasando por el cuerpo. Y nomás voy a ir al fin de nuestra presentación. Y queriendo mencionar que cuando una flor no crece en un espacio o un lugar, es importante reconocer que nosotros como personas no cambiamos esa flor, pero si no cambiamos el lugar o el espacio en cual está la flor. Y reflexionando en qué significa eso en nuestras vidas y tratando de tener esa conversación con ti misma. ¿Estás haciendo tú todo lo posible para poder ofrecer un espacio o un lugar saludable en cual una flor o una persona se puede desarrollar de una manera saludable? Es importante de reconocer si verdad quieres ayudar a la gente con cual estás trabajando, verdaderamente tienes que querer a esas personas y tener una emoción feliz con ellos o tener un interés de verdaderamente y auténticamente querer ayudar a esa persona. Y es importante reconocer que para tú ayudar a las otras personas, tú tienes que tener esas mismas prácticas para ti mismas también. Y ahora que sabes qué podemos hacer, los sistemas de lógica y razón probablemente están fuera de línea y nuestro sistema nervioso está calmada. Esas son diferentes cosas que nosotros estamos hablando sobre el cerebro y reconociendo los procesos naturales de nuestros cuerpos. Y para terminar nuestra presentación, nomás quiero tocar en unos puntos principales. Número uno es que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para poder obtener y mantener un cuerpo relajado. Nosotros tenemos que enfocarnos en el medio ambiente, en el estado de balance.
y dejar de tratar de elicitar memoria traumática o nomás aceptar el estado de cuerpo en cual una persona está. Tenemos que comprender que la mayoría de los comportamientos que nosotros estamos viendo se produce completamente orgánico normalmente del cuerpo. Las emociones, comportamientos y diferentes cosas que nosotros estamos viendo es el estado en cual el cuerpo tiene que estar para poder autocurar y regular de nuevo. Y con esos puntos nosotros tenemos que regular nosotros en sí mismo para poder ayudar a las personas en cual nosotros queremos ayudar. Porque sin nuestro balance, la otra gente no puede tener balance o tranquilidad para sí mismo. Y ahora que tienes esta información, ¿qué puedes hacer? Tener esa conversación con ti mismo en las maneras o los pensamientos tradicionales que quizás tienes, que quizás puedes cambiar ahora. O qué necesitas hacer para poder mantener tu cuerpo en un estado regulado, y cómo aprendes a prestar atención a lo que está pasando en tu cuerpo. Tú tienes esa capacidad de poder identificar las cosas que está pasando en tu cuerpo, y si no, ¿cómo puedes practicar eso un poco más para que luego puedas ayudar a la otra gente? Para que ellos puedan identificar esas mismas cosas, poder identificar cuál reacción están teniendo y las maneras en cuales ellos se pueden entrar a un estado regulado de nuevo. Gracias por acompañarnos hoy y por tu paciencia durante esta presentación. Si algo no fue claro o si tienen preguntas o que quieren tener una conversación un poco más o desarrollar este entrenamiento o presentación un poco más, sé que hay unos datos o unos detalles que tuve que sobrepasar por el tiempo, pero muchas gracias. Valoramos y agradecemos su tiempo y su oído hoy, sus ojos también por este webinar, y ojalá se juntan con nosotros pronto para nuestra próxima presentación. Muchas gracias.